Estamos hoy con José Gabriel García, fundador del Delta R y director del proyecto Modeliza. Buenas tardes, José Gabriel. ¿Podrías explicarme un poco el puesto y el desempeño que haces en la empresa? Sí, bueno, y pues tu nombre, claro. Me llamo José Gabriel García y actualmente trabajo en Delta R como director gerente. Es decir, mis labores principales son labores de dirección y administración. Si bien es cierto que dado que de momento, a día de hoy, todavía somos una empresa relativamente pequeña y que estamos naciendo prácticamente en este año, pues la verdad es que también tengo que hacer otras labores que no son propias de la dirección, sino más de campo de trabajo en las dos áreas principales de la empresa, tanto en la de software como la de modelos. Pues a veces tengo que hacer análisis funcionales para la área de software y también estoy colaborando con el tema de las redes neuronales. Digamos que el 50% de mi tiempo es dirección y el otro 50% trabajo de campo. Vale. ¿Qué es Delta R? ¿Me podrías explicar un poco qué es la empresa? Hacerme un poquito una historia de la empresa y de tu producto. Sí, pues Delta R es una empresa cuya principal dedicación es el desarrollo de modelos matemáticos, de algoritmos matemáticos. Básicamente son algoritmos para las entidades financieras y también para las compañías de seguros, pero principalmente de entidades financieras. Y el objetivo de estos algoritmos, de estas fórmulas matemáticas que nosotros construimos, es ayudar a los bancos en la toma de decisiones sobre operaciones crediticias. El típico ejemplo, cuando cualquiera de nosotros vamos a pedir un préstamo, una de nuestras hipotecas, a una entidad financiera, se nos piden una serie de datos, de forma que con ellos el banco aplica uno de estos algoritmos que nosotros hacemos para decidir si concede o no la operación en base a la viabilidad que le devuelve nuestra fórmula. Vamos. ¿Cuándo empezasteis a trabajar como Delta R? Sí, pues la empresa como tal se constituye en 2005. 2006 es principalmente un año de desarrollo del proyecto, del plan de empresa, de búsqueda de financiación, y realmente lo que es la actividad como tal de la empresa empezó a principios de 2007. El producto, ¿cuál es un poco la historia del producto? Es decir, sale de la universidad, se desarrolla enteramente aquí. ¿Cuál es un poco la historia del producto? El producto como tal. Bueno, la idea de nuestro producto, de nuestro servicio surge pues eso, en el 2005, viene porque yo venía trabajando en una entidad financiera y en el área de software, entonces tengo contacto con esta serie de aplicaciones, de software y de modelos de scoring, que es como se llaman estos algoritmos, y detecto pues ante el conocimiento del mercado que puede haber un posible nicho en el mercado, como se suele decir, y bueno, empiezo a probar a ver si esto es así. Me reúno con un grupo de socios, construimos el plan de empresa y vemos que realmente hay ese hueco y que se puede explotar. Entonces decidimos empezar a desarrollar las demos de nuestros productos y decidimos enfocarlo a un tema innovador como es el tema de las redes neuronales, que a día de hoy se utilizan pero no estaban totalmente implantadas en las entidades financieras, al menos al punto hasta el que nosotros creemos que puede llegar el tema de las redes. Explícame un poco sobre las redes neuronales. ¿Qué es exactamente lo que entiendes por red neuronal? ¿Para qué sirve un poco el concepto? Sí, pues una red neuronal es un algoritmo matemático cuyas aplicaciones son diversas. Nosotros, en el caso de Delta R, las utilizamos principalmente para la toma de decisiones crediticias de las entidades financieras. Es decir, una red neuronal al final no es más que una fórmula muy grande, para entendernos, una fórmula muy gorda, que a partir de unos datos de entrada, que son las variables de la operación, las variables del cliente que pide la operación, etcétera, pues a partir de esas variables aplica ese algoritmo, esa fórmula, y da como salida una probabilidad. Esta probabilidad viene a representar la probabilidad de que ese determinado cliente no pueda hacer frente a la operación y caiga en morosidad. Es lo que se llama la probabilidad de mora. En este sentido son muy parecidas las redes neuronales a los modelos tradicionales que sí que se vienen utilizando, modelos más estadísticos como pueden ser los conocidos modelos de scoring. En ese aspecto son idénticos, pero la diferencia es que por la estructura interna de esa fórmula, de ese algoritmo, que es totalmente distinta, las redes neuronales están consiguiendo unos mayores índices de predictividad. En principio son más efectivas que los modelos puramente estadísticos. Supongo que vuestro software, por así decirlo, va aprendiendo, es decir, no se le meten unos parámetros de entrada y ya te olvidas, sino que de alguna forma puede aprender de la experiencia, por la experiencia que hayáis tenido con otros clientes.
Sí, correcto, esto es así, es decir, tú no haces un modelo y el modelo es válido para toda la vida. Ese modelo está hecho en un momento determinado de tiempo, en una situación económica determinada, y conforme la sociedad cambia, los factores socioeconómicos van cambiando, el modelo, digamos, que hay que regenerarlo. Esto es, durante ese periodo de tiempo que la red neuronal está puesta en producción, se va alimentando con nuevas operaciones, y en base al resultado de esas operaciones, si resultan buenas o no, digamos que la red neuronal aprende. En este sentido, es igual también que los modelos tradicionales, funcionan igual. Los modelos tradicionales también se regeneran y también aprenden al final de un histórico de datos. Pero digamos que el proceso de aprendizaje, la forma en la que aprenden, es donde está la diferencia y lo que le da al final a la red neuronal esa mayor predictividad respecto a los modelos estadísticos. Hay mucho software en el mercado, competencia muy potente de la que luego hablaremos un poquito más detenidamente. ¿Qué hueco visteis o qué carencia por parte del software existente en el mercado hasta ahora que os hizo pensar que esto era necesario? Sí, la verdad es que la competencia a la que se enfrenta el TR son empresas muy grandes, aunque son pocas empresas. Esto fue una ventaja y una desventaja, porque nos permitió analizar bastante bien a qué nos enfrentábamos, pero vimos que realmente pues iba a ser el nuestro un caso peculiar por el hecho de ser una pequeña empresa luchando contra todas estas, muchas de ellas multinacionales. La parte positiva, como decía, que permitimos hacer un buen análisis de qué es lo que había del software y ver estas carencias. Las carencias, aparte de cuestiones puramente técnicas y de nivel de muy detalle matemático, pues sí que vimos algunas grandes carencias, como por ejemplo algo que se ve claro, y es que no había ninguna aplicación de este tipo que fuese aplicación web. Ahora que estamos en una época de que casi todo el mundo va a aplicación web y el escritorio se está quedando un poco, pues todas estas eran aplicaciones de escritorio que requerían de una instalación muchas veces bastante compleja en las entidades financieras. Entonces, una de nuestras innovaciones es precisamente que pues, con una URL, un usuario y un password, nuestros clientes empiezan a utilizar la plataforma al día siguiente de contratarla, ¿no? Está como un ejemplo, aparte de otras muchas cuestiones más técnicas, de facilidad para implantar las redes neuronales, los modelos y las reglas de negocio de los clientes. ¿Cuál crees que puede ser la situación que os encontréis en los bancos y entidades financieras, clientes típicos vuestros? Bien, pues nuestros clientes principales son entidades financieras. Digamos que hay muchos otros tipos de empresas que también pueden utilizar estos modelos, pero un poco por centrarnos en un sector concreto decidimos empezar por las entidades financieras, que son los principales usuarios. En este sentido, todo el año 2007 es para nosotros un año de desarrollo, es decir, hasta este último trimestre que estamos empezando ahora, no tenemos previsto contactar con posibles clientes, puesto que lo que estamos haciendo es este proyecto de investigación, etcétera, más de I+D que un proyecto comercial. Si bien, a pesar de esto, sí que hemos trabajado ya para lo que podría ser un cliente final, que es el caso de Caja Mediterráneo, que es lo que nosotros llamamos bien un cliente amigo, que aparte de desarrollar modelos para ellos, lo que estamos haciendo también es dentro de un marco de colaboración, que es lo que hemos llamado el proyecto Modeliza, en el que, bueno, sí, es un proyecto comercial, pero sin perder de vista el punto de I+D que tiene todo nuestro proyecto, de forma que con ellos pues hacemos pruebas, probamos cosas, cambiamos sin la presión de lo que sería un proyecto comercial y pudiendo hacer un poco más de investigación. Digamos que este sería nuestro primer cliente, ¿no? Un poco entre comillas, pero sí, podríamos llamarlo. El objetivo del software es comercial, es decir, es vender software. Por supuesto, efectivamente. Al final esto es una empresa como cualquier otra que su objetivo es tener unos ingresos y unas ventas para poder sobrevivir. Pero previamente, durante 2007, el objetivo real es la investigación y el desarrollo, el I+D, por lo que además estamos dentro del proyecto Neotec, del Ministerio de Ciencia, etcétera, y este 2007 estábamos muy centrados en eso. Y digamos que a partir de 2008 será cuando empecemos realmente a pensar en vender y acceder a todos estos clientes. Vuestro software está pensado para ser complementario de otro software, es decir, imagínate que una entidad media tiene un sistema de business intelligence que están haciendo usar o que están utilizando para este tipo de operaciones. ¿Está pensado para esto, os vale con el nuestro, o está pensado para complementar con otro tipo de productos? ¿Y cuál es un poco, o al menos qué es lo que pensáis que va a producir? Luego el mercado ya dirá, ¿no?
Sí, digamos que sí, está claramente pensado para complementarse. De hecho, este software por sí solo, digamos que necesariamente tiene que tener otro tipo de software alrededor, software propio del banco y software de otras compañías externas. En un ejemplo se ve muy claro. Nuestro software lo que hace es decidir, aplicando estas fórmulas, sobre la concesión de una operación crediticia, pero el banco tiene que tener su propio software para la captura de datos, almacenamiento de los datos de los clientes. De forma que ahí nuestra plataforma no entra. Lo nuestro se llama una plataforma de decisión. Se limita a, una vez que tiene los datos, aplicar unos algoritmos más o menos complejos, pero al final se puede reducir todo a aplicar unos algoritmos para tomar una decisión. Entonces se complementa por este lado con el software propio del banco y también se complementa, como comentabas, con software de Business Intelligence, que digamos sería el que se encarga de extraer el conocimiento de los datos, mientras que el nuestro es un software dedicado a la parametrización de ese conocimiento en un sistema. ¿Qué tipo de productos son los que tiene que tener habitualmente un cliente vuestro para que este software funcione? Tiene que tener un sistema de reporting, tiene que tener un sistema de análisis puro de datos, tiene que tener un sistema, que eso digamos es otra pregunta de otro tipo, un sistema de un data warehouse o un sistema, una estructuración de los datos bien realizada ya para poner encima el vuestro. Sí, digamos que hay dos requisitos básicamente imprescindibles. Uno es lo que llamamos el sistema de gestión de solicitudes, es este software del que hablaba, que se dedica a capturar los datos y almacenar los datos de una posible operación o de un posible cliente. Y otro sí que es el software, un data warehouse también es necesario, porque para desarrollar nuestros modelos, ya sean redes neuronales o modelos de scoring, una parte clave del proceso es la extracción de datos y los datos sobre los que se construye ese modelo. Entonces, esta es una de las principales dificultades con las que se encuentran las entidades: tener un buen histórico de datos, bien estructurado, claro, fácilmente accesible. Entonces, por supuesto, es necesario tener data warehouse y además un buen data warehouse. Vuestro software es un software que juega con una ventaja, y es que este tipo de productos son muy locales, creo yo, en un principio. Es decir, por ejemplo, la conexión a ciertas bases de datos que son pues el RAI o las bases de datos de morosos que hay en España, pues supongo que no tendrán nada que ver con las que hay en Francia, en Alemania o en países de América Latina. Realmente es un software, por así decirlo, vamos a llamar localista o local, o podréis jugar o tenéis pensado jugar también en países extranjeros de Europa o de Latinoamérica, sobre todo, que es lo que me interesa. Sí, en esto la tecnología que hemos decidido usar nos echa una mano muy importante, y gracias a ella lo que conseguimos es que la plataforma no sea nada localista, en el sentido de que se pueden utilizar cualquier tipo de conexión a cualquier base de datos de morosidad, siempre que esta base de datos utilice la tecnología de web service. Esta tecnología se está convirtiendo prácticamente en el estándar, y casi todas las más importantes bases de datos de morosidad la están aplicando. De forma que desde nuestra aplicación de entrada no viene parametrizada ninguna conexión a ninguna base de datos concreta, pero le damos al usuario la posibilidad, además de una forma muy sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos, que se cree esas conexiones a Array, a Snap, Experian, todas las bases de datos habituales, y que él configure cómo extraer la información de esa base de datos y qué hacer una vez que la ha extraído, cómo aplicar políticas de concesión en base a esa información. Todo esto, como digo, pues de forma muy intuitiva para un usuario de negocio que no tiene ni siquiera por qué saber lo que es un web service, que es la tecnología que realmente hay detrás de todas estas conexiones. ¿Qué hay de la usabilidad del software de cara al usuario de negocio, al usuario final, que entiendo que es el que más va a manejar el software? ¿Cuál es un poco la importancia que le estáis dando en el I+D, y cuáles un poco las primeras experiencias que tenéis a partir del trabajo que estáis haciendo con Caja de Ahorros del Mediterráneo? Sí, pues la usabilidad le damos la importancia toda la que se merece, que es prácticamente toda. Es decir, estas plataformas nacen ante una necesidad, y es una necesidad de que un usuario no técnico pueda parametrizar al final reglas de negocio de la entidad. En este caso concreto, reglas de aprobación de operaciones. Dicho esto, si una aplicación pudiese hacer toda la funcionalidad necesaria pero no fuese usable para el usuario, no serviría absolutamente de nada. Entonces, muchas veces la usabilidad es el aspecto más importante cada vez que pensamos una nueva funcionalidad. En nuestro caso, pues la gente que ha visto un poco la aplicación y posibles usuarios que han trabajado con ella,
creo que lo estamos consiguiendo y sinceramente creo que es una aplicación muy sencilla de utilizar, que da toda la potencia que el usuario necesita, pero de forma sencilla, para que no, como decía, no tenga que haber usuarios técnicos detrás dando soporte a esos usuarios de negocio, que son los que al final deben decidir las reglas. Ponme un par de casos concretos de parámetros que pueda introducir un usuario, y que supongo que en cada entidad serán diferentes, ¿no? Porque cada entidad tendrá una serie de criterios. Sí, digamos que hay un conjunto de parámetros que son los habituales, y luego una parte también, un porcentaje que ya varía de cada entidad a otra. Pero al final realmente los modelos son muy parecidos, porque a la hora de conceder una operación de crédito, pues bueno, los datos que se suelen pedir, pues desde los ingresos del cliente, datos como la profesión o la situación laboral, datos propios de la operación, pues el importe, el plazo, todas estas cuestiones. Y con todos estos es con los que al final se baraja todo, se meten en la coctelera, como decimos, y sale un resultado. En este sentido, la plataforma está preparada, el software está preparado para que, si una entidad determinada necesita un dato que nunca antes haya contado con él, pues bueno, no hay ningún problema. La plataforma es totalmente abierta, se parametriza el dato, se crea, se le dan sus propiedades y sus cualidades, y la entidad lo tiene disponible desde ese momento para utilizar. ¿Analiza el software el comportamiento del cliente en lo que atañe al uso que hace de las tarjetas de crédito? ¿Tenéis algo el software tiene algún tipo de aplicación relacionada con, bueno, pues con dar más crédito a una tarjeta de crédito, con darlo menos? Porque por ahí puedo conectar también con la parte de, pues, blanqueo de dinero, o no, o es un terreno en el que nos metéis por ahora. Sí, yo aquí distinguiría entre las dos áreas de la empresa, el software y los modelos. El software lo hemos pensado, cada vez que hacemos algo nuevo seguimos haciéndolo así, para que sea totalmente abierto y totalmente libre, hasta el punto de que, bueno, nuestra utilidad principal que le damos es para la decisión de operaciones crediticias, pero realmente el software podría utilizarse incluso para otros sectores. Con lo cual, la respuesta en el software, sí, todo este tipo de cuestiones podrían parametrizarse. En los modelos, lo que hemos hecho más en la construcción de modelos del algoritmo matemático. Se han tenido en cuenta datos del comportamiento del cliente en la entidad para la que hemos desarrollado el modelo. Estos datos pues son desde saldos, etcétera. Y sí, uno de los datos que se suelen utilizar es el comportamiento de pago, no solo de tarjetas, sino de préstamos anteriores que pudiera tener en la misma entidad. Entonces, ¿a efectos de los modelos? Sí, por supuesto, se tienen en cuenta. En el software, bueno, pues si una entidad tiene un modelo que ha tenido esto en cuenta, pues irá en el software, y si no, no, porque insisto que el software es libre de usar o no cualquiera de estas cuestiones. ¿Cuál es la política comercial que queréis o en la que habéis pensado para el software? Es decir, ¿qué tipo de licencias vais a vender? Y si me puede decir también una orientación de precios. Pues mira, un poco el modelo de negocio que tenemos con nuestro software es de un pago por uso, es decir, licencias anuales. Ahora mismo, puesto que nuestro objetivo es entrar en el mercado y hacernos un hueco en este mercado tan competitivo, como os decía antes, pues la idea es que no haya ningún coste inicial por la implantación. Es lo que llamamos nuestro coste de implantación cero. Primero porque en tiempo es muy reducido, dado la tecnología que utilizamos, y luego pues un poco también pues para que tengamos mayor entrada en el mercado. A partir de ahí es un pago anual por el uso de la aplicación, y la verdad es que los precios varían muchísimo de una entidad a otra. Digamos que ni siquiera tenemos casi una tarifa de precios específica, porque lo que hacemos es, en cada caso de uso, se estudia qué es lo que va a aportar nuestro software o nuestros modelos a la entidad que se vamos a vender. Y en base a eso se hace un presupuesto. Nuestro objetivo siempre es que la entidad, esto sea una inversión para ella, lógicamente, y no un gasto. De forma que, en base al beneficio que va a recuperar, en base al número de operaciones que utiliza, los importes medios que maneja esa entidad, nosotros le facilitamos un precio que le asegure que siempre, por comprar nuestros modelos o nuestro software, lo que va a obtener es un beneficio y no un gasto. Entonces es bastante personalizado. ¿Cuáles crees que pueden ser las ventajas competitivas principales de vuestro producto respecto a la competencia? Sí, bueno, en el software, hablando en concreto del software, pues yo distinguiría, básicamente el principal argumento de venta es el dar a los usuarios de negocio una independencia de las áreas técnicas. Es decir, aquellas entidades pues medianas que ahora mismo todavía no tienen una plataforma de decisión, lo que tienen es sus políticas de concesión de operaciones
programadas directamente con alguna de las tecnologías que utilicen, pero al final programadas en software propio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ante cualquier cambio que la gente de negocio piense y quiera implantar, tienen que ir a las áreas técnicas, al departamento de desarrollo informático para que hagan cambios. Esto a veces suele ser lento, no siempre los proyectos van rápidos como tuviesen que ir, con lo cual con las plataformas de decisión lo que se consigue es pasar esa parte a los usuarios de negocio, que directamente piensan una nueva regla, un nuevo modelo, lo introducen y prácticamente en una mañana pueden tener en producción esos cambios. Esta es la principal ventaja. Otras, no menos importantes, podrían ser pues el tenerlo todo documentado, todas tus reglas de negocio, que a veces un poco se transmiten por mecanismos internos de intranet, etcétera, pero no están objetivamente en un software, de forma que a lo mejor en cada sitio las aplican de una manera distinta. Con una plataforma de decisión lo que consigues es que sabes que en la red de oficinas se va a aplicar exactamente las reglas que ha pensado la dirección de riesgos, porque están parametrizadas ahí y a nivel de oficina lo único que hacen es introducir los datos y pulsar un botón que te devuelve el resultado. ¿Pensáis en la integración de vuestro software con sistemas de Business Process Management? Que entiendo que entran siempre dentro de todo este tipo de procesos. Sí. ¿Habéis tenido alguna experiencia al respecto? Sí, tuvimos un proyecto que estábamos pendientes de saber si finalmente lo vamos a desarrollar nosotros. Es un proyecto con un banco argentino, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y uno de los requisitos que pedía precisamente era esto, la integración con un BPM. ¿Cuál? Bueno, no decían cuál, pero vale. pedían que al oferente que éramos nosotros en este caso, pues que nuestro software lo permitiese. Por supuesto está preparado, ya que nosotros, como decía, la tecnología de web service, digamos que es una de las más portables, en el sentido de que se puede llamar desde prácticamente cualquier plataforma, no solo tiene por qué ser Java como en nuestra tecnología, sino prácticamente de cualquier plataforma puedes invocar un web service, y en ese sentido es bastante adaptable nuestro software. Además, la propia plataforma nuestra tiene un pequeño workflow que se utiliza básicamente para definir procesos internos en la toma de decisión, pero además de este sí que nos integraríamos con otros workflows, entendiendo workflow por la gestión de un proceso en el que intervienen personas y diferentes recursos. ¿Qué crees que es lo que vas a encontrarte en la situación tecnológica que vas a encontrarte en las entidades típicas clientes tuyas? Es decir, ¿tienen un software ya parecido al tuyo pero se han cansado de él? ¿Tienen sistemas de Business Intelligence y, hombre, dicen, joder, ya que nos hemos hecho con el sistema de Business Intelligence y nos ha costado una pasta, ahora vamos a poder ya ponerle encima tecnologías más concretas o más específicas como la vuestra? Gente que ni tiene uno ni tiene otro, que creo que serán pocos los que queden ya. Es decir, ¿cuál crees que puede ser la situación de partida de un cliente tipo tuyo? Sí, yo aquí distinguiría también los tres grandes grupos de los que hablábamos antes, es decir, las 8 o 9 primeras entidades en tamaño de España, pues todas tienen plataformas de decisión, porque además coincide que son las entidades que han estado en el proceso de cumplir con los requisitos del convenio de Basilea II. Entonces, estas entidades, digamos que también este era uno de los motivos por los que un poco hemos no renunciado, pero de momento aparcado el acceder a ellas. Luego las entidades pequeñitas, las más pequeñas, pues seguramente seguirán a día de hoy utilizando software propio en el que están parametrizadas las reglas, como decimos nosotros, a piñón en el propio software, ¿no? Y luego ese grupo intermedio es donde encontramos un poco de todo. Hemos visto entidades que tienen un tamaño pues mediano, incluso considerable, y que no tienen plataforma de decisión, y estas serían las primeras a las que pretendemos acceder. Y luego otras que sí que lo tienen, pero o bien no están contentos con el software porque no ha cubierto las expectativas que esperaban. Entonces nosotros sabemos cuáles son esos problemas del software actual, y lo que hemos intentado, por supuesto, es que nuestra plataforma no tenga esos problemas, los solucione y además aporte algunas cosas más que no había actualmente en el mercado. A ver si me puedes dar nombres y apellidos de esos productos que se están utilizando ahora mismo en el mercado español y sobre lo que vosotros creéis que podéis mejorar notablemente. ¿Y sí, en qué podéis mejorarlos? Sí, bueno, te puedo dar nombres y apellidos porque realmente son productos conocidos por todos y por todas las entidades financieras. Hay, digamos, 3 grandes empresas, podría citar, que se dedican a esto. Además son nombres conocidos, son Experian, Equifax,
Ferisac, son empresas conocidas porque además tienen también otra serie de servicios entre los que nosotros no entramos, como son precisamente los Credit Bureau, la base de datos de morosidad. Son empresas, como decía, grandes empresas, muy buenas empresas que han venido durante años desarrollando muy buenos productos, pero que yo creo que, bueno, siempre todo se puede mejorar y es lo que pretendemos nosotros. Es decir, en ningún momento pensamos que los productos de estas empresas sean malos, porque ahí están y son empresas que funcionan muy bien y son grandes empresas, como decía. Pero sí que creo que cambiando determinadas cuestiones de la tecnología y de la funcionalidad podremos conseguir mejorar estos productos, como por ejemplo el de Experian o el de Equifax. Y SAS también, ¿no? O no, SAS no se mete en vuestro terreno, no lo has mencionado. Sí, digamos que SAS está relacionado. Está, digamos, conocido por su buena presencia en el mundo financiero. Sí, lo que pasa es que SAS está relacionado, pero su producto, digamos que entra en otra fase de todo el proceso que podríamos decir de la construcción, implantación y ejecución de modelos. Digamos que el software de SAS está más pensado para el desarrollo de modelos. De hecho, es uno de los que nosotros usamos. Nosotros somos clientes de SAS, utilizamos SAS, igual que SPSS, que también es otro software estadístico que con utilidades parecidas, no iguales, pero parecidas a las de SAS. Digamos que este software se utiliza, como decía, para, a partir de los datos de las entidades, generar el modelo. Y el nuestro se utiliza para, una vez que está generado el modelo, implantarlo y poder ejecutarlo de forma idéntica en todas las oficinas donde se quiera utilizar. ¿Cuáles son los parámetros principales que tú crees que debería de valorar un responsable, ahora me dirás si IT o de negocio, a la hora de comprar, no el tuyo, sino un software de este tipo? ¿Cuáles son los 3 parámetros principales? Yo creo que descontando el precio, que sabemos que siempre es importante. Sí, el precio siempre es importante, pero en este caso yo diría que no es de los más importantes, porque estamos hablando de entidades financieras, grandes empresas, grandes bancos, que aunque no es un software barato, por decirlo así, es un software de precio medio alto, pero creo que no es lo que más les preocupa a las entidades el tema del precio en este sentido. Yo creo que deberían fijarse más bien en muchas otras cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de que estas plataformas están principalmente pensadas para dar una independencia a las áreas de negocio respecto a las áreas técnicas, pues una cosa que hay que validar es que esa independencia sea real. Yo he visto casos de implantación de productos de la competencia que realmente prometían esto, pero a la hora de implantarlo esta independencia no era real, hasta el punto que a veces casi dependían más, por todas las cuestiones técnicas de implantación de la plataforma, dependían más las áreas de negocio de las áreas técnicas que antes. Esto creo que es clave, y creo que nosotros en este sentido lo hemos arreglado ese problema, y con nuestra plataforma sí que hay una independencia real, desde la parametrización hasta la puesta en producción de las políticas. El siguiente punto, hablábamos anteriormente de él, es el tema de la usabilidad. Puesto que no estamos hablando de usuarios técnicos, no se pueden hacer funcionalidades en las que haya que tener, por ejemplo, un conocimiento elevado de programación, y haya que saber un lenguaje de programación, porque para eso ya están los técnicos. De forma que estas plataformas tienen que ser muy intuitivas, muy gráficas, y todo lo que se parametrice sea pues, a base de gráficos, de arrastrar y soltar, como solemos decir, no de programación. Yo me fijaría en estos 2 puntos principalmente. Y es así, vuestra herramienta es una herramienta de arrastrar y soltar, sí, de las pues, fáciles de utilizar. Sí, por supuesto, es muy intuitiva. Bueno, aparte damos una pequeña formación antes de implantarla, como es lógico, pero una formación no lleva más de una semana, y principalmente es para que los usuarios pues oigan de boca de alguien cómo se utiliza y cómo se hacen las cosas. Pero yo estoy seguro que incluso sin esta formación cualquier usuario podría entrar a la aplicación y, viendo las opciones que presenta, sabría cómo hacer las cosas sin necesidad prácticamente de formación siquiera. ¿Requerís de mucha consultoría a la hora de implementar el software, de largos meses de consultoría o de largos meses de análisis de los procesos de la empresa? ¿Cuál es un poco la política o la experiencia que tenéis al respecto? Sí, pues, y háblame en tiempo real. Sí, te voy a dar el dato concreto en meses incluso de por ejemplo, del último proyecto que hemos hecho para CAM. De nuevo distinguiría en dos partes: el desarrollo de los modelos y la implantación del software, porque esto es clave durante todos nuestros procesos. El desarrollo de los modelos es un proceso, no es que sea rápido, pero tampoco se eterniza. Nosotros intentamos precisamente que esa sea también
una de nuestras ventajas competitivas, el desarrollar modelos rápido, porque a veces una entidad necesita el modelo para ahora y no para dentro de 6 meses. En ese sentido, nuestros modelos venimos desarrollándolos entre tiempos de entre 1 mes y 3 meses. Esto es lo que puede llevar el desarrollo del modelo. Y depende mucho también de la propia entidad, es decir, nosotros para desarrollar el modelo necesitamos unos datos. Pues un poco depende de la facilidad que tenga esa entidad para acceder a los datos, como decíamos, si tiene un buen data warehouse fácilmente accesible y todos los datos claros, pues el proceso lógicamente va mucho más rápido. No solo depende de nosotros o de cualquier otra consultora como nosotros que haga modelos, sino también de la propia entidad. Pero digamos que estaríamos entre 1 y 3 meses. En cuanto al software, esta sí que es una verdadera ventaja nuestra competitiva, porque debido a la tecnología que utilizamos es el famoso coste de implantación cero. Es decir, nosotros tenemos servidores propios en los que las aplicaciones ya están instaladas y cuando un cliente quiere usarlas solo tiene que poner una URL en su navegador de internet, teclear su usuario y su password y lo tiene automáticamente accesible para empezar a parametrizar. O sea que el software es enteramente web. Sí, totalmente. ¿Y sí. esto nos genera problemas de seguridad? No. ¿O de desconfianza por parte de las entidades? No, porque... Teniendo, en cuenta además, digamos, lo delicado de los datos que tratáis, ¿no? Sí, te voy a poner un ejemplo. Realmente a veces las aplicaciones web, sobre todo hace unos años, podrían tener esta fama, entre comillas, mala fama, pero yo creo que esto ya está superado si se usa la tecnología correctamente. Es decir, nosotros la tecnología que usamos es J2E, que es Java empresarial, ¿vamos? Y fíjate hasta qué punto las entidades no desconfían de esta tecnología. Te voy a poner un ejemplo claro, y es que la gran mayoría de la banca electrónica está hecha en esta tecnología. Es decir, las aplicaciones web de banca electrónica, esas son sí que incluso mucho más importantes en cuanto a seguridad que las nuestras, porque hay transacciones económicas muy importantes y están hechas en esta tecnología. De hecho, el motivo de elegirla respecto a otras que podía haber, como a lo mejor menos empresariales, como PHP, C++, más usadas pero menos empresariales, fue precisamente que sabíamos que las entidades financieras confían en Java y en J2E para las aplicaciones web. Con lo cual los costes de mantenimiento, los costes de actualizaciones, entiendo que también se reducen notablemente, ¿no? Sí, está todo incluido. Como nuestro modelo de negocio es un pago anual por licencia, digamos que esa licencia incluye, por supuesto, mantenimiento, nuevas versiones, arreglos de posibles incidencias que pudieran surgir, y además la distribución de las nuevas versiones es inmediata. O sea, nosotros implantamos en los servidores y de un día para otro el cliente ve arreglado esas incidencias o esas nuevas funcionalidades que había solicitado. No implica tener que ir a hacer una instalación como pasa con otro tipo de tecnologías más pesadas tipo escritorio. ¿Cuál crees que puede ser el impacto de Basilea II en vuestra estrategia de negocio? ¿Positivo, negativo? Sí, por supuesto positivo. De hecho, también cuando empezamos a hacer el estudio de mercado siempre haces un análisis del entorno, de las leyes que pueden venir, de si el entorno está en una situación cambiante, y vimos que Basilea II estaba ahí, y fue también uno de los hechos que provocó que decidiésemos montar la empresa. ¿Por qué? Basilea II lo que ha provocado es que las grandes entidades de cada país estén ahora mismo en un proceso de cambio de todos sus sistemas, tanto de modelos para el análisis de riesgos como del propio software, implantación de plataformas de decisión, de software de reporting para los bancos nacionales, etcétera. Esto lo están haciendo principalmente las grandes entidades. En España, en los dos o tres últimos años, han sido 9 o 10 entidades las que se han iniciado. Pero esto ha provocado que detrás, en un efecto arrastre típico de cuando los grandes hacen algo, pues el resto también vayan a cambiar todos sus procedimientos, porque todos los bancos, absolutamente todos los bancos, están interesados en cumplir con Basilea, ya que esto les va a provocar de hecho seguramente importantes beneficios, aunque requiere una inversión muy alta y es algo muy complicado y costoso el cumplir los requisitos de Basilea, pero aquellos que los consigan tendrán importantes beneficios en el plano económico. Respecto a la política de distribución del software que pensáis seguir, ¿cuál es? Es decir, ¿pensáis trabajar con partners? ¿Qué tipo de partners? ¿Trabajar con consultoras? ¿Qué tipo de consultoras? Sí, esto es bastante importante para nosotros porque realmente nuestro principal hándicap es que somos una empresa pequeña
y que queremos vender a empresas muy grandes, nada menos que a bancos y cajas. Entonces esto ya cuando empezamos en las primeras etapas de la empresa vimos que podría ser un problema y que para vender a un Santander, a un BBVA, pues había que tener cierto nombre o años de experiencia, etcétera. Entonces la orientación que le hemos dado a Delta R es que sea una empresa que se dedique a la investigación y al desarrollo de productos, y digamos que las labores comerciales sí tenemos un departamento comercial para acceder a determinados clientes, pero seguramente para los clientes más grandes tendremos que llegar a sinergias con otras consultoras de prestigio y que puedan un poco, digamos, poner su nombre a nuestros productos. En este sentido estamos teniendo conversaciones ya con algunas de ellas, y bueno, pues nuestra idea es poder alcanzar un acuerdo con alguna consultora importante tipo Everis o Accenture, alguna de estas consultoras que trabajan para grandes bancos y que podrían abrirnos muchas puertas. De cara a las entidades financieras, como tú bien has dicho, que son grandes empresas, hay un elemento que yo creo que les puede preocupar un poco, y es un poco vuestra, vamos a decirle, estabilidad como empresa independiente, en el sentido de que bueno, pues cualquiera que esté en este mercado está harto de ver pues absorciones, compras, en fin, ¿cómo garantizarías tú la continuidad de vuestro producto? Es decir, si una empresa invierte tiempo, invierte personal y invierte dinero en hacerse con vuestro producto, en todos los sentidos, comprándolo y también entendiendo cómo funciona, cómo parametrizarlo, etcétera, ¿cuál es la garantía que tú como directivo de la empresa puedes dar a estos posibles clientes de cara a un futuro, pues a medio plazo, por ejemplo? Sí, esta pregunta la verdad es que también nos la hemos hecho nosotros mismos varias veces, y era uno de los temas que veíamos más complicados de resolver, porque bueno, nosotros confiamos, como es evidente, mucho en nuestra empresa y en nuestro producto, pero al final en el mundo empresarial siempre hay cuestiones que no puedes controlar, y ni siquiera nosotros mismos podremos garantizar si la empresa estará aquí dentro de 2, 3 o 5 años. Pensando cómo podíamos solucionar esto, pues vimos que también la posible solución sería a través de esta misma consultora de la que hablábamos antes, con la que hubiésemos firmado un acuerdo, de forma que la que garantizase la continuidad del producto y del servicio fuese esta consultora, que digamos que ya tendría unos años de experiencia y ofrecería muchas más garantías, de forma que por contrato con nuestros clientes, directamente a nivel contractual, se garantiza de que si por algún motivo Delta R llegase a desaparecer o fuese comprada por una empresa más grande, la consultora en concreto que nos representa asume el seguir con el producto, con el mantenimiento, con el servicio que se ha contratado. Esto es lo que estamos intentando firmar, y yo creo que esto a nuestros posibles clientes, a los bancos y cajas, les dará bastante tranquilidad. Cuéntame un poco de lo que estáis haciendo con Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿no? Es decir, hazme un poquito historia de la colaboración con Caja de Ahorros del Mediterráneo. Entiendo que os están sirviendo un poco, pues como todas las empresas de software normalmente tienen un cliente madre, por así decirlo, que es el que les da experiencia, el que les da conocimiento, el que les aporta mayor valor, por así decirlo, a la herramienta que estáis desarrollando. ¿Cómo es esa colaboración? ¿Por qué surge esa colaboración? ¿Y qué es concretamente lo que estáis haciendo en Caja de Ahorros del Mediterráneo? Sí, efectivamente, digamos que es un poco nuestro cliente amigo, como llamamos, ¿no? Con ellos de momento no hemos entrado tanto en el área de software, porque digamos que primero en el proceso delante van los modelos y luego viene el software. Entonces, actualmente el proyecto que hemos hecho con ellos ha sido un proyecto de desarrollo de modelos. ¿En qué ha consistido la colaboración? Bien, la colaboración se basaba en que nosotros queríamos hacer un proyecto de investigación que comprobase si las redes neuronales realmente podrían ser más efectivas que los modelos estadísticos para la predicción del riesgo crediticio. De esto había diversos artículos y diversas investigaciones, tanto nacionales como americanas, incluso ya algunas de ellas con algunos años, 5 o 6 años, que demostraban que sí, que era así, pero siempre con datos teóricos. Nunca se había hecho, nosotros no habíamos encontrado nunca bibliografía al respecto con datos reales de clientes de verdad de la calle. Entonces, el objetivo del proyecto era aplicar todas estas técnicas, pero con datos reales. Para esto, lógicamente, necesitábamos una entidad que estuviese dispuesto a colaborar a cambio, por ejemplo, de poder usar los modelos o las investigaciones que surgiesen del proyecto.
¿Cómo surge la CAM? Bueno, pues básicamente por dos motivos. Al estar nosotros ubicados en la provincia de Alicante, pues por proximidad geográfica, la principal entidad de Alicante es CAM. Y bueno, pues hablamos con ellos. Yo trabajaba anteriormente en CAM antes de formar Delta R, con lo cual pues teníamos también los contactos de con quién había que hablar, y les contamos el proyecto, pues pensando que bueno, a lo mejor tendríamos que ir por varias entidades hasta encontrar aquella que quisiese colaborar. Afortunadamente CAM se mostró muy dispuesta desde el primer momento, y creo que bueno, el proyecto ha estado ahí. Estamos dando los últimos coletazos todavía del proyecto, pero en base a los datos que tenemos hoy encima de la mesa, creo que los resultados han sido bastante positivos. ¿Con qué departamento estáis trabajando de la CAM en concreto? Sí, normalmente todo el tema de desarrollo de modelos, las entidades financieras siempre tienen áreas específicas, no son áreas de tecnología, sino es lo que se llama normalmente como el área global de riesgos o las áreas de control de riesgo, etcétera. En el caso concreto de la CAM, tienen esta dirección global de riesgos, en la cual hay un departamento que es el departamento de modelos cuantitativos de análisis. El nombre ya lo dice todo, es el departamento que se encarga de gestionar los modelos de decisión de la entidad, con lo cual es directamente con ellos con los que hemos tratado desde el principio del proyecto y a los que le presentamos los resultados. ¿Cuánta gente hay en este departamento? Pues la verdad es que no sabría decirte, porque nosotros, claro, tratamos con un grupo concreto que se ha formado para lo que es este proyecto, que son 3-4 personas, y no sabría decirte con exactitud, pero yo te diría que a lo mejor están cerca de unas 15 personas. Una entidad como la CAM, este departamento de modelos, entre 10 y 15 personas. ¿Cuándo prevéis que el sistema empiece a funcionar en firme, digamos, en la realidad, se ponga en producción? Sí, digamos que ahora la fase en la que estamos ahora mismo es la fase de presentación de resultados a la CAM como socio colaborador. Hemos hecho ya las primeras presentaciones de estos resultados. Estamos bastante contentos en cuanto a que los índices de predictividad han salido buenos. Nos ha solicitado la CAM que hagamos alguna investigación más. Como decía, al no ser esto un proyecto comercial con unas fechas muy cerradas, pues bueno, estamos abiertos a sugerencias, y puesto que la CAM ha colaborado con nosotros muy amablemente, pues alguna cosita que nos han pedido pues la estamos haciendo ahora en estos coletazos finales del proyecto. Una vez que eso esté terminado y ya tengamos encima de la mesa los modelos definitivos, ellos decidirán si deciden implantar en sus sistemas de producción alguno de estos modelos o no. Yo creo que hay en concreto al menos uno de los modelos, hay muchas posibilidades de que se implante, porque además de servirnos a nosotros para la investigación que queríamos hacer, ha venido a cubrir un hueco determinado que Caja Mediterráneo tenía en un segmento que quería evaluar concretamente. Yo espero que al menos este modelo CAM acabe por implantarlo en lo que queda de año. ¿Cuál crees que puede ser el impacto de la crisis crediticia que estamos viviendo en este momento? Hay que recordar a nuestros oyentes que estamos en octubre del 2007. Como te decía, ¿cuál crees que puede ser el impacto de la crisis crediticia en vuestra estrategia de negocio? Sí, digamos que la fase esta mítica de que las crisis son oportunidades, en este caso es una realidad total, porque para nosotros la crisis nos ha venido muy bien, realmente, ¿no? Porque todo el mundo está echando la culpa de la crisis a que no se supo anticipar el riesgo. Las agencias de rating, Standard & Poor's, Fitch, etcétera, se les está acusando como principales culpables de que no han sabido ver la situación. Con lo cual, bueno, pues una mejora en todo lo que sean procesos de análisis de riesgos, pues seguro que es bienvenida en el sector financiero, aunque sea el español, que parece ser que a lo mejor la crisis no va a afectar nada o no tanto como en Estados Unidos. Esto lo veremos, tal vez es pronto, pero sí que hay expertos que indican que parece ser que no va a afectar. Pero bueno, aunque no afecte, ojalá que no afecte, ¿no? Realmente, porque nosotros seguiríamos teniendo nuestro argumento de venta, que es para que no afecte, para que no pase lo que ha pasado en Estados Unidos. Tenéis más argumentos de venta, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que para nosotros ha sido una situación con la que no contábamos al inicio del plan, como en el caso de Basilea, que sí contábamos. Nos hemos encontrado con ella y yo creo que nos favorece. Yo creo que es simplemente un argumento muy sencillo. Ten en cuenta que la bolsa no entiende de que si la crisis es en Estados Unidos, la crisis es en España, ¿no? Si en España, delante de los inversionistas, de los fondos de inversión, un banco puede garantizar, por así decirlo, que con vuestro sistema
es decir, la rigurosidad o el rigor a la hora de ceder o de dar créditos está garantizada. Simplemente con eso un banco puede incrementar su valor en bolsa, ¿no? Sobre todo la banca media española, que es la que realmente lo puede pasar mal, ¿no?, ante una crisis de estas. Sí, en este sentido también quería dejar claro que no solo son con nuestro modelo, sino cualquier modelo que venga desarrollándose, pues cualquiera de las empresas de nuestra competencia, pues lógicamente es interesante que un banco lo tenga implantado. Los nuestros en concreto lo que hacen es mejorar un poco o bastante, según se mire, la predictividad de esos modelos. Pero yo creo que en general es una ventaja, bueno, es una situación óptima para el sector en general, por supuesto, no solo para Delta R, sino para cualquier empresa que se dedique al análisis de riesgos y a los modelos de scoring. ¿Podrías decirme tu nombre y el puesto que desempeñas en la empresa? Sí, me llamo Sergio Rapón y trabajo como consultor en el desarrollo de modelos para la empresa Delta R. Concretamente, consultor de desarrollo de modelos, ¿me podrías explicar cuál es un poco el desempeño de tu labor? Pues sí, pues digamos que básicamente consiste en extraer información de la base de datos de nuestros clientes, que suelen ser entidades financieras, con la finalidad de proporcionarles un soporte objetivo basado en procedimientos estadísticos en redes neuronales, con la finalidad de a la hora de conceder los préstamos crediticios, pues que tengan una cierta seguridad que el solicitante les devolverá el importe prestado. Supongo que tu labor es en gran parte hacer el software, vuestro producto integrable o bien integrable con otras bases de datos. ¿Es cierto? ¿Con qué tipo de base de datos estás trabajando o podéis trabajar desde vuestro producto? Bueno, a ver, a nosotros las entidades financieras nos pueden facilitar sus datos en cualquier formato de base de datos. Aquí dentro de la empresa tenemos que diferenciar entre lo que es el desarrollo de la plataforma de software, de la plataforma de decisión que orquesta todo el proceso de decisión en sí. Esta plataforma está desarrollada por técnicos informáticos y paralelamente a ello hay que diferenciar lo que es el desarrollo de modelos, que consiste en obtener una expresión matemática, el cual nos proporcionará un valor, una probabilidad de default en relación a la operación y el solicitante. O sea, el valor que nos proporciona los scorings no deja de ser un instrumento, no deja de ser un indicador, el cual el analista, la entidad bancaria, tendrá en cuenta a la hora de conceder el préstamo financiero. Supongo que en cada proyecto, es decir, tú eres un consultor que en cada proyecto tiene que trabajar de forma diferente, es decir, supongo que cada cliente en un momento dado tendrá unos requerimientos, tendrá unas políticas, tendrá unas exigencias, ¿no? Es un poco esa tu labor, la de personalizar, la de parametrizar el software de acuerdo con las necesidades del cliente. Antes de parametrizar hay que saber qué es lo que se va a parametrizar, y saber qué se va a parametrizar es lo que yo mi equipo pues tiene que averiguar. Evidentemente cada cliente es un mundo, entre otras cosas porque la forma de registrar los datos de cada entidad no es homogénea, y también nos encontramos con el caso que a clientes en función de lo que nos pueda dar las entidades, en función del histórico de datos que ellos hayan ido coleccionando durante los últimos años, nosotros podemos personalizar más o menos el producto. En casos de entidades bueno, por ejemplo, pequeñas entidades cuyo volumen de negocio no es tan grande como el de las grandes, como los bancos, por ejemplo, entidades que tienen un volumen de negocio más o menos pequeño, pues normalmente tienen que recurrir a modelos estándares
porque la información que ellos nos pueden facilitar registrada por ellos mismos, no es lo suficientemente amplia como para desarrollar un modelo únicamente sobre estos datos. ¿Me podrías dar un tiempo medio, o sea, de un proyecto tuyo? Es decir, el tiempo medio en el que una entidad o en la que un cliente termina de, primero, saber qué tipos de datos y cuáles son los datos que le va a enchufar, por así decirlo, a la aplicación, y por otra parte, parametrizar la aplicación conforme a las necesidades. A ver, el tiempo en el que podemos desarrollar el modelo viene condicionado de forma directa por el cliente. No es lo mismo que ya podamos trabajar por ejemplo, con el primer envío de datos que ellos nos han hecho, a que tengamos que acabar de encontrar esos datos que la entidad nos tiene, no sé qué pasa. Lo que es desarrollo del modelo en sí, íntegramente, ahora lo estamos haciendo en 3 semanas, un mes, pero a medida que vamos automatizando los procesos, estamos reduciendo considerablemente este tiempo, de forma que, bueno, que si ahora tal vez 3 semanas o un mes, nosotros consideramos que en 2 o 3 semanas se puede conseguir. O sea, que poder reducir. En lo que es implementación, a ver, o sea, a mí se me escapa un poco, ¿no? Porque no es territorio de desarrollador de modelos, pero sí, bueno, supongo que entre un mes y medio. ¿Cuál es el perfil de usuario? Es decir, ¿con qué tipo de puestos suelen ser tus interlocutores en las entidades financieras? Responsables de riesgos de las entidades, director de riesgo. Por ejemplo, con la CAM, pues estamos en contacto con el director de riesgo, precisamente. ¿Con el equipo entero o con un equipo? ¿Normalmente es un equipo el que participa por parte del cliente? ¿O es un proceso en el que participan diferentes departamentos de la entidad. Todo ello empieza con una extracción de datos. Y a esa colección de datos hay que someterla a una validación, y en esta validación interviene también la opinión profesional, ¿no? La opinión profesional desde el punto de vista de negocio. Básicamente nuestros interlocutores son responsables del departamento de riesgo, aunque el proceso en sí es más amplio y comienzan con la extracción de datos. ¿Me podrías explicar un poco el proyecto de la CAM? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál era un poco la problemática del cliente? Bueno, con la CAM se ha llegado a un acuerdo. Nuestra finalidad es perfeccionar la metodología estándar que se utiliza en el desarrollo de modelos. Tradicionalmente se desarrollan en una serie de procesos estadísticos muy marcados, y por la experiencia que yo tengo en otras consultorías tengo la impresión que muchas veces se hace de forma automática y sin pensar un poco sobre el procedimiento en sí. Entonces nosotros, digamos, básicamente por un lado nos hemos planteado la forma de desarrollar modelos, cómo se puede mejorar, si lo que normalmente se adopta como estándar realmente tiene su lógica, si es mejorable. Y en cuanto a empresa, nuestra gran apuesta son las redes neuronales. Hemos desarrollado modelos sobre los mismos datos vía scoring, vía redes neuronales. Nos hemos enfrentado con los indicadores de bondad de estos modelos y hemos podido contrastar lo que nos encontramos en la literatura, y que las redes neuronales, el poder de predicción es mucho más, es más elevado en cuanto a un 5-10%. Si normalmente el indicador de bondad de los modelos se mueve en un 50%, como mucho, entre 40 y 50%, con redes neuronales hemos conseguido un 60%. Y también, en cuanto a respecto a mi opinión particular, a ver, si nuestro objetivo, hemos dicho anteriormente, que es ofrecer una base objetiva sobre la cual la entidad tome una decisión. Con las redes neuronales, incluso en el proceso de desarrollo, logramos prescindir
algo más todavía si cabe de la percepción humana, que vemos que muchas veces no está conforme con la estadística. A lo que yo me refiero, cuando tú desarrollas modelos estadísticamente, encuentras unos resultados que desde tu lógica humana de usuario de la calle te sorprende. Y entonces ahí ya entras en duda porque tu percepción humana juega un papel. Con las redes neuronales, esta percepción humana queda reducida básicamente a una comprobación posterior sobre si los resultados son correctos o no. O sea, que prácticamente la decisión la toman las máquinas, por así decirlo. No, la decisión la toma siempre la persona. Ajá. Mal si dejamos que las máquinas deciden por nosotros. Pero sí que, a ver, es como cuando yo considero las redes neuronales, y si me permite hacer una comparación, es como cuando estás operando a alguien, cuando un doctor, cuando un cirujano opera, necesita una máquina de precisión. Si el corte lo dejas únicamente a lo que es el pulso del cirujano, no obtienes un corte limpio o perfecto. El bisturí sería las redes neuronales. Pues el corte lo hace el cirujano al final. Y el cirujano tiene que escoger dónde corta y si el paciente está en condiciones de ser operado. Pues aquí ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que saber, claro, las entidades no están los datos, pero nosotros tenemos que decir a las entidades qué variables, qué información necesitamos para desarrollar esos modelos. Una variable en sí tiene un potencial. Realmente lo que hacemos es extraer el potencial de información de las variables. Una variable en sí te puede dar información, pero bueno, hay que explotarla bien, hay que saber sacarla del jugo. Un solicitante es hombre y mujer, vale, ¿y qué pasa? Pero eso en combinación con otras variables te dan los resultados a los que estamos obteniendo. Como experto que eres en la materia, y entiendo que llevas años ya haciendo consultoría en el tema de gestión de riesgos, ¿cuál es, y haciéndote un poco, digamos, dando una visión independiente del software que representas, ¿no?, o en el que trabajas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que harías a un departamento de riesgos que se enfrenta a la situación de mejorar, optimizar la gestión de esos riesgos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones que tú das por la experiencia que tienes? Y cuándo crees, sobre todo, que esto me interesa mucho, cuáles son las señales que tú, por así decirlo, crees que son las que marcan o las que deben de disparar la alarma? ¡Ey, necesitamos un sistema de este tipo! En primer lugar, es importante una disciplina del mercado. Porque esto se ha visto claro con la introducción de Basilea II. Las entidades que ya tenían una forma más o menos estricta de trabajar y de guardar información son las que se han podido posicionar rápidamente. Las que no han podido o no han sabido han tenido que ir a modelos estándares, lo que despersonaliza el producto. Otra es la supervisión. No tan solo la supervisión marcada desde el aspecto legal de Basilea II, sino también la de modelos. O sea, un modelo no tiene un periodo de vigencia ilimitado. Depende de la estructura de la cartera de la entidad, por ejemplo. Los modelos tienen que ser validados. La validación, por un lado, desde la estructura cartera, y por otro lado, no hay que olvidar que la respuesta que se da, o sea, los modelos se basan en información histórica, por lo tanto, es una reacción a posteriori base a la experiencia acumulada con las solicitudes. Y el reto tiene que ser pues que esta respuesta no sea tan a posteriori. Intentar, evidentemente, la estadística se basa, la estadística en las redes neuronales o en otros métodos se basan en acontecimientos ya consumados, pero se debe ser capaz de anticiparse a la respuesta. Por eso también no solamente se habla de validación de modelos, sino también de ajuste al ciclo. ¿Cuáles crees que son las principales, como técnico, las principales ventajas del análisis neuronal respecto a otros análisis posibles? Como os he comentado antes,
es el bisturí del cirujano, ¿no? Eficiencia, eficacia en cuanto a recursos. Siempre ha habido una sombra, digamos, no, han habido como dos sombras negras que han afectado a la disposición de implementar modelos basados en redes neuronales. Por un lado se hablaba del tiempo computacional de ejecución, debido a los en el estado de avance tecnológico en el que nos encontramos. No tiene, o sea, este problema pierde significancia. No sé, vale, igual se tarda el doble de tiempo, pero no deja de ser casi respuesta inmediata el tiempo de ejecución. Por otro lado, también se hablaba de cuestión de cajas negras, que no sabes que eso, por ejemplo, cuando tú desarrollas modelos por scores, al final lo que tú haces es adjudicar unos pesos a las categorías de las variables. Para estas categorías tienes unas tasas de morosidad y por lo tanto puedes ver la relación entre los pesos y la morosidad. En redes neuronales, estos pesos intermedios que te va dando la regresión logística no los tienes, pero sí que tienes el proceso de validación y controlas también las variables de entrada sobre las que vas a basar tu decisión. Otros problemas que veo es que, claro, a veces los avances pueden producir algo de miedo. Para quitar este miedo, nosotros hemos estado contrastando métodos tradicionales con nuestras propuestas y los resultados, y tenemos los resultados. Con las redes neuronales hemos conseguido diferenciar mejor entre solicitudes buenas y solicitudes malas, es decir, entre las que fueron molosas y las que no fueron molosas, por medio de adjudicaciones de probabilidad. Tú te vas, es decir, llegas a una empresa y te vas, o por lo que me has dicho, es decir, los modelos cambian. Se supone que llegas, pones en marcha el software o ayudas a poner en marcha el software, pero debes medio quedarte, es decir, debes de regularmente hacer una visita o hacer un análisis. ¿Cuál es un poco esa periodicidad o ese planteamiento? La filosofía de los modelos se ve en nuestra plataforma de decisión. Por un lado es modular. Ser modular es sinónimo de flexibilidad. Y no tan solo es una parametrización del modelo, es ofrecer diferentes ámbitos de trabajo donde poder hacer pruebas de validez de modelos. Cuando tú adquieres un modelo no lo vas a poner directamente en producción, tienes que hacer una serie de pruebas. Es decir, nuestras herramientas ya proporcionan a las entidades flexibilidad en la supervisión de buen funcionamiento de sus modelos y de sus herramientas de decisión general, porque el modelo es un indicador, pero luego la política interna de la entidad también también pertenece a este proceso de decisión. ¿Y cómo puedes controlar si tus reglas se adecúan al negocio actual o no, a las necesidades y hacen tu negocio eficiente, ¿no? Y todo esto con la plataforma de decisión y la flexibilidad pues se puede controlar. Y hombre, evidentemente nosotros como consultoría pues también valoramos mucho la buena relación con el cliente, que se ve reflejada en la optimización de su negocio. Nosotros no vendemos, nosotros aportamos soluciones y las empresas para las que trabajamos las vemos realmente como partners, ¿no? O sea, nos identificamos con su negocio y su forma de trabajar. Tú eres por así decirlo, un observador privilegiado siguiendo con el símil del cirujano, de las entrañas de las entidades financieras españolas, ¿no? Sin poner nombres concretos, por supuesto, no estamos hablando de ninguna en particular. ¿Podrías hacerme una media del estado de salud
¿vale? De esos procesos, de esas políticas y de esa tecnología que se está aplicando ahora mismo en la media de las entidades financieras. A ver, en general, la banca española es un referente en la banca mundial. Eso ya da síntoma de la buena salud bancaria. Pero nuestro reto es llegar a las entidades pequeñas, a las entidades que quizás puedan tener la impresión de no poder acceder a los mecanismos de control de las entidades más potentes. Es decir, todos conocemos el BBVA, bueno, no quiero nombrar nombres, sí, ¿no? Bueno, pero todos tenemos, cuando se nos junta por entidades en España, estemos fuera de España, se nos ocurre nombrar las mismas. Bueno, pues nuestra apuesta también es por las entidades no tan grandes. Y, hombre, yo creo que de todas formas yo creo que este mundo también es un poco diferente en el siguiente sentido. Grandes empresas españolas, yo estoy convencido que su forma de que no han alcanzado unos niveles tecnológicos importantes. Yo, la verdad, a mí no se me haría extraño pensar en alguna empresa española que trabaje que su soporte tecnológico lo basen en Microsoft y en Excel, por ejemplo. De todas formas, yo creo que el sistema bancario está tecnológicamente avanzado. Ellos necesitan seguridad y bueno, y me vuelvo a repetir. Sobre todo, digamos, ahí haces una gran diferencia entre lo que puede ser la pequeña entidad, que quizá pues este tipo de retos algunos los ha asumido quizá porque crea que no los puede asumir por una cuestión económica o no, y la gran entidad, supongo. La mediana entidad, supongo que será vuestro cliente, por así decirlo, más habitual, ¿no? Y dentro de esa mediana entidad suelen tener no suelen tener nada de tecnología relativa a este tipo de procesos. Tecnológicamente, a ver, sé que disponen de medios tecnológicos. El gran inconveniente que tienen es que el mercado está en manos de muy pocas empresas internacionales, por lo que están atrapadas o pueden estar atrapadas por estas empresas. Deben de aceptar lo que el mercado les ofrece y la variedad no es tan amplia como para que puedan decidirse por otras soluciones. Sí que están tecnológicamente. Yo lo que le preguntaría a las entidades financieras es que desde una posición de autocrítica que valoraran su provisión respecto, la calidad del servicio que les ofrecen estas empresas. Que le están ofreciendo ahora mismo las empresas que han contratado. Claro. Me gustaría que me contaras un poco cuál es la experiencia que tú has tenido en este terreno, un poco tu historial profesional. Sí. Y en segundo lugar, que me contaras el perfil profesional en formación que tiene la gente tú o la gente que suele trabajar o que puede trabajar en estos terrenos, ¿no? Conectando la tecnología con las políticas de riesgo, ¿no? Mi experiencia se limita a unos 3 años y medio, 4 años, donde he trabajado en 2 consultorías con anterioridad. Comencé siendo pues desarrollador de modelos y tanto en esta empresa como en la anterior yo fui consultor. También mi papel ha sido orquestar un poco, acoplar lo que es, dar una visión de negocio a la plataforma de software, teniendo en cuenta que los modelos que se desarrollan deben estar integrados, se integran en estas soluciones tecnológicas. Respecto al perfil,
Yo aquí, hombre, es un terreno un poco complicado, porque una de las palabras que yo he estado repitiendo ha sido pues estadística y redes neuronales, porque es nuestra apuesta. A ver, la estadística es un método de trabajo, es un instrumento. La pregunta, evidentemente la gente procedente de estadística tiene un lugar en este trabajo, aunque tener una formación financiera también es muy importante, porque eso que te ofrece la visión específica del mercado. Bueno, en cuanto a formación, yo por ejemplo soy licenciado en matemáticas con máster en banca de finanzas y posgrado en actuariales por la Universidad de Ulm en Alemania. ¿Podrías decirme tu nombre y el puesto que desempeñas en Caja de Ahorro del Mediterráneo? Bueno, me llamo Diego Torres y estoy en la unidad de modelos cuantitativos de análisis, pues más o menos responsable un poco de la cartera de empresas, más bien de la implantación de modelos de rating, que es como se denomina los modelos que se implantan para empresas en cuanto a la predicción de incumplimiento normalmente de las empresas en cuanto al crédito que se les pueda conceder. O sea, que estás fundamentalmente centrado en lo que es análisis de riesgo de empresas, crédito a empresas. Exactamente. Tu departamento también analiza los créditos de riesgo a particulares. De scoring. Estás involucrado en un proyecto de análisis del riesgo desde el punto de vista de la metodología, desde las redes neuronales, ¿vale? ¿Me podrías explicar un poco qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es un poco el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que estás haciendo en él? Bueno, yo realmente no trabajo directamente en el proyecto, estoy más o menos como colaborador, ¿no? Y sugiriendo un poco en el tema. Lo llevan más mis compañeros de scoring, de la encargada y encargado del tema de los modelos de scoring, pero vamos, la idea es predecir de algún modo qué operación va a ser buena o va a ser mala a la hora de conceder un crédito. Normalmente son préstamos hipotecarios en este caso, y por tanto pues se suelen utilizar para ello métodos estadísticos. Delta R nos ha facilitado dos metodologías, como bien comentaban. Una es regresión logística, la usual, la típica que utiliza todo el mundo normalmente, scoring normal, ¿no? Un scoring normal, porque es muy fácil de interpretar, y otros son las redes neuronales, que lo bueno que tienen, que parecen bastante potentes, son muy sofisticadas. Lo malo, que es una caja negra, que no todo el mundo entiende, ni la propia gente que trabaja en ello es capaz después de explicarte correctamente cómo interpretar los resultados. Entonces sí que tienen buenos resultados, porque después cuando se validan dan buenos resultados y dices, salen bien, la validación es buena, mejor que otras técnicas estadísticas. Sin embargo, cuando quieres vender el producto, porque como todo hay que venderlo internamente y externamente, cuesta explicarle a tus superiores en qué consiste y cómo puedes interpretar esos resultados. Y claro, ese es el hándicap de la técnica, pero cada vez se está implantando más en la banca y en todos los sectores. Es más, hay sectores donde se aplica inteligencia artificial para prevenir lesiones de deportistas, con lo cual se aplica en muchos sitios. Lo que pasa que claro, es una caja negra, por decirlo de alguna manera. O sea que digamos otros bancos de tamaño similar al vuestro, ¿conocéis que estén utilizando esta tecnología también? Yo directamente no conozco que la estén utilizando, pero cada vez se escucha más, se implanta más. Sí que yo colaboro con la Universidad Miguel Hernández de Elche y sé que hay gente estudiando en eso y que cada vez se va aplicando más. Entonces, claro, supongo que en otros bancos se habrá probado. Que al final se haya implantado la técnica o no, eso es otra historia, porque hay que venderla y es lo que cuesta. Pero yo creo que en un futuro no muy lejano cada vez se va a oír hablar más de ella. De momento, realmente, si hablas con otros compañeros de bancos y demás, lo que se oye es análisis discriminante, regresión logística, nunca te hablan de redes neuronales.
pero intuyo que sí que se han estudiado porque ya llevan un tiempo investigándose, con lo cual... Si habéis, por así decirlo, si estáis trabajando o estáis investigando, vamos a decirlo así, otro tipo de análisis, otro tipo de... el afrontar el análisis de riesgos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las redes neuronales, ¿es porque los sistemas tradicionales de scoring fallan en algunos aspectos, no son perfectos, no son tan perfectos como lo pudieran ser los análisis con las redes neuronales? Bueno, no creo que sea ese el motivo. ¿Por qué empezáis a investigar en ese terreno? No creo que sea por intentar mejorar. Es decir, llegar un poco más lejos de donde estamos. Los métodos tradicionales de scoring, como hemos comentado, regresión logística, análisis discriminantes, suelen ser muy buenos. Suelen una buena base y suelen predecir bastante bien. Pero bueno, sabemos de estudios que se han ido realizando y de investigaciones que se realizan, sobre todo en el ámbito académico, que las redes neuronales tienen mucha potencia. Computacionalmente pueden resolver problemas grandísimos, les cuesta, pero hoy en día lo que a lo mejor con una regresión logística tú ajustas un modelo, con redes neuronales puedes simular lo que funcionan de manera que es como un simulador, ¿vale? Intenta aprender de sus propios errores, por decirlo de algún modo. Entonces simula muchos cálculos hasta que consigue ir mejorando y dar con el mejor. Entonces se supone que tiene un poder predictivo un poco mayor que los métodos tradicionales. Y la idea es, pues, si podemos mejorar un poquito lo que ya tenemos, pues mucho mejor. Entonces la idea no es que no funcionen bien los métodos tradicionales de scoring, sino que queremos un poco avanzar, ir un poco más allá. Entonces, si conseguimos predecir mejor, será en beneficio no solo nuestro, sino de nuestros clientes, obviamente. Porque si ahora les denegamos una operación crediticia porque el rating o el scoring es muy conservador, pues salen perjudicados tanto ellos como nosotros. Sin embargo, si podemos afinar un poco más esa predicción y que ese scoring sea más exacto, tanto para bien como para mal, es decir, podremos dar más créditos a la gente que se lo merece porque cumplen los requisitos, y concederemos menos créditos malos a aquellos que sabemos que nos van a terminar incumpliendo. Entonces lo que se trata es de afinar un poco más en el resultado final. Por eso, porque pensamos que las redes neuronales tienen un poder predictivo bastante bueno. Con la experiencia que tú tienes hasta ahora, ¿en qué son mejores, sin duda, los análisis con redes neuronales con respecto a los análisis tradicionales? Con la experiencia que tienes, olvidándote de la dificultad de venderlo internamente, es decir, ¿en qué son mejores directamente? Yo creo que son mejores a la hora de simular, es decir, y la manera de trabajar, que es con grandes datos puedes, sobre todo con los programas informáticos que hay hoy en día y con los sistemas informáticos que hay hoy en día, la potencia computacional que hay es enorme, y estas redes neuronales necesitan eso, mucha potencia computacional. Entonces podemos simular muchas variantes del resultado final para poder ir dirigiendo. Es que la red neuronal es, como bien dice, una red. Entonces lo que se trata es de obtener un óptimo. Entonces la red neuronal va simulando distintas soluciones y va intentando buscar un óptimo local de la zona donde esté, ¿no? Pueden haber valles, y lo que se trata es de hacer el máximo número de simulaciones de tal manera que podamos llegar al óptimo más exacto. Mientras que por una regresión logística o otro tipo de metodología no suelen utilizar simulaciones. Simplemente tienes una serie de variables a través de las cuales predices otra. Y no se le da ninguna semilla ni se hace ningún tipo de simulación. Simplemente la metodología se aplica y da un resultado. Con redes neuronales lo que haces es simular. Puedes simular muchos escenarios, con lo cual al final puedes conseguir un resultado a lo mejor más preciso. El problema está en que es muy difícil de explicar ese tipo de simulación, cómo funcionan por dentro. ¿Es más fácil utilizar este tipo de software basado en este tipo de análisis? Por lo que tú me has dicho, es más descriptivo, los resultados que muestra, que los análisis anteriores. Es decir, ¿es más fácil usar el software? ¿O de entender lo que te está diciendo el software? No, es decir, es igual de complicado utilizar una metodología que otra, un software que otra. Simplemente es aprender a saber cómo se utiliza, cómo se interpreta, cómo poder introducir las variables que necesita el modelo. Vamos, interpretar las hipótesis del modelo para obtener
los mejores resultados. No se trata de meter un saco ahí y que resuelva, que te dé una solución, porque pueden haber contradicciones en las variables que tú introduzcas para que el modelo lo resuelva. Entonces se trata un poco de tener sentido económico, sentido de negocio, saber qué variables tienes que introducir, saber cuándo el modelo está funcionando bien o mal. Entonces eso lo tiene que hacer gente experta, obviamente. El modelo no es introduces la información en una caja, te la resuelve y te da la información. Tienes que saber interpretarla, tienes que saber cuándo se introduce esa información o cuándo se tiene que sacar del modelo, y un sinfín de hipótesis matemáticas o estadísticas que debe de cumplir cada uno de los modelos. Entonces la dificultad es la misma, simplemente tienes que tener el conocimiento. Si tienes conocimiento te va a dar igual utilizar una regresión logística que una red neuronal. Entonces a la hora de resolver el resultado final o de realizar una metodología a otra, es como comentaba, tener el conocimiento de esa metodología. Ahora bien, a la hora de interpretar los resultados o de exponer los resultados, lo que se trataría es de utilizar un análisis más descriptivo de las variables que intervienen, el por qué pueden intervenir, sobre todo a la hora de predecir frente a la variable dependiente, que es la variable que intentas explicar. La variable independiente es la que intentas explicar. Se trata de hacer otro tipo de pruebas estadísticas más simples, que suelen ser preliminares a la de la obtención del modelo, y intentar explicar a tus superiores, por ejemplo, por qué el modelo da buenos resultados. Simplemente yéndote a lo más simple, que es un análisis descriptivo de las variables que entran, de que tienen sentido dentro del modelo y de por qué tienen sentido. Porque que no vas a explicarles la metodología que estás utilizando, porque no la van a entender. Cuando estás en regresión logística, al final lo que le vendes un poco es el poder predictivo de las variables, cómo el modelo predice a la variable que intentas explicar con porcentajes. Al final vas a sacar porcentajes, es decir, el 79% de los casos predicen un factor positivo a la hora de predecir la mora en cuanto a la concesión de hipotecas. Y se trata de eso, de datos básicos en cuanto a descriptivos. ¿Tenéis algún resultado en lo que es digamos, en cuanto a la medición con el índice de Gini que habéis hecho sobre los resultados de este tipo de software en comparación con los otros? ¿Tenéis alguna comparativa? Sí, en cuanto al estudio con lo que colaboramos con Delta R, los resultados pues salen un poco mejor, el poder predictivo para las redes neuronales que para la regresión logística, que es el método con el que se compara. Ya te digo, el poder predictivo es eso, qué capacidad tiene el modelo de predecir realmente lo que va a ocurrir. Es decir, cuanto más alto se suele medir el porcentaje, cuanto más alto pues mejor. Y normalmente pues es bueno que pase del 70-75%. Menos suele empezar a decaer el poder predictivo. ¿Hay mucha diferencia entre, digamos, un modelo y otro? No recuerdo, ahora mismo no tengo los resultados delante, pero sí, había diferencia que a lo mejor si conseguimos convencer a nuestros superiores para implantar el modelo de redes neuronales, hay diferencia suficiente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones después de la experiencia que has tenido? Porque el proyecto está finalizando. ¿En qué parte del proyecto estáis? ¿En qué etapa del proyecto? Pues está en una fase de finalización, es decir, quedan algunos retoques en cuanto a algunas pruebas sobre los modelos finales que nos han presentado, que hemos creído conveniente que se realicen, y para, después de obtener esos resultados, comparar todos los resultados de todos los procesos que se han hecho y de todas las pruebas y decantarnos por la que creemos que sea la mejor solución. O sea, pero vamos, suponemos que no quedará mucho para terminarlo ya definitivamente. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú lanzarías a colegas tuyos en otras, digamos, teniendo piedad de ellos, en el sentido de no estrellarlos directamente por ser la competencia, ¿vale? ¿Cuáles serían tus recomendaciones a la hora de afrontar un proyecto de ellos, de este tipo, es decir, de mejora de los procesos de análisis de riesgos crediticios y de implementación de nuevas tecnologías informáticas, por así decirlo? ¿Cuáles son las cosas, los escollos principales o las experiencias así más rápidas que tú puedes sacar de estos meses de trabajo? Hombre, recomendaciones.
Yo lo que sí que intentaría, siempre dentro de lo posible, es probar las técnicas más actuales que salen hoy al mercado. Redes neuronales, ecuaciones estructurales, inferencia bayesiana, técnicas que están ahora en periodo bastante de actualidad y que pueden ser muy útiles, que no se suelen utilizar en banca, pero que pueden dar buenos resultados. Ahora bien, lo que hay que es estudiarlas con cuidado. No siempre es mejor utilizar una red neuronal que una regresión logística. Dependiendo del modelo, dependiendo de cómo tengan los datos, puede ser más apropiado siempre una regresión logística que una red neuronal. Sin embargo, si se da la circunstancia de que sea más apropiado, por ejemplo, utilizar una red neuronal, pues intentarlo. Simplemente porque te puede dar mejores resultados. Última pregunta. ¿Crees que finalmente, y de qué depende fundamentalmente, implantaréis esta tecnología para el análisis de riesgo crediticio? ¿De qué depende? ¿De qué depende, digamos, de que la implantéis o no? Es decir, si pues crees que la vais a implementar... Depende de, básicamente, principalmente, de que los resultados sean significativamente mejores que con otra herramienta. Y ese en primer lugar. Si eso ocurre, yo creo que conseguiremos venderle a los superiores que... ¿Pero los resultados en cuanto a qué? Resultados Gini, predictivos. ¿El índice de Gini? Sí, el índice de Gini, curva de ROC. Vamos, que el poder predictivo de la herramienta demuestre que es mejor que las demás metodologías con las que se ha comparado. ¿Confías en que sea así? Sí, yo sí. ¿Por la experiencia que tienes? Yo sí. Yo creo que si sale mejor significativamente, hasta ahora los resultados parece que sí. Yo creo que podemos conseguir que los superiores podemos explicárselo de tal manera que consigan aceptar como buena la metodología y no pongan reparos. ¿Podrías decirme cómo te llamas, cuál es tu puesto en la empresa y un poco el desempeño de tu cargo? Sí, por supuesto. Soy Francisco Javier Muñoz. Ahora mismo soy el responsable de los modelos cuantitativos de aquí de la entidad. Entonces, un poco nuestra labor es intentar integrar dentro de lo que es la organización y potenciar el acuerdo de Basileados, sobre todo orientado a la parte de riesgo de crédito. Y ahí estamos trabajando con los modelos de calificación crediticia, la medición del riesgo de crédito con los componentes de riesgo, que es concretamente la pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad. Aparte de toda su integración en la gestión y todo lo que tenga que ver con los nuevos procesos que implican esta nueva normativa de Basileados. ¿Cuáles son las exigencias que os han llevado a buscar la mejora de este tipo de análisis? Vale, pues bueno, Basileados es un nuevo acuerdo que lo que te lleva es a intentar medir de una manera más exacta el riesgo crediticio que tienes actualmente. Entonces, eso implica un cambio en la mentalidad y en la cultura de toda la organización. Cambios que se pueden reflejar tanto en los procesos de admisión de las operaciones como en los procesos de medición. ¿Eso qué implica? Pues lo que implica es que a la hora de otorgar precios o a la hora de emitir unas operaciones tengas que tener medido el riesgo de una manera mucho más exacta que lo que se hacía antes. Antes tú tenías una medición que era, digamos, experta y ahora es una medición mucho más técnica, basada sobre todo en la historia y en cómo han ido evolucionando. Con lo que es importantísimo no solo la metodología y la construcción técnica de las herramientas o metodologías, sino es fundamental las bases de datos en las que te basas, valga la redundancia, para construir esa metodología y esa medición del riesgo. Entonces, todo aquello que gira en una medición más exacta y más global del riesgo es un poco en lo que se centra en los cambios que estamos impulsando en el departamento nuestro. Las metodologías estadísticas utilizadas tradicionalmente no son suficientes para cumplir con las exigencias de Basileados. No es que no sean suficientes, es que hasta ahora no se habían utilizado de la forma que se están haciendo. Entonces, sí que la estadística ha sido la base y la nueva revolución en la integración de esta metodología de gestión dentro de las entidades. Entonces, ahora lo que se ve en todas las entidades es que la medición del riesgo y los departamentos de medición de riesgo están llenos de matemáticos, estadísticos y gente técnica, que anteriormente eran mucho más expertos en lo que era el conocimiento del cliente o en un análisis del cliente. Ahora se basa más no solo en análisis expertos, sino en un análisis de los datos y el comportamiento de ese cliente en su relación con la entidad. Con lo cual, no es que la técnica estadística no sea distinta, sino que se está aplicando de forma mucho más directa y efectivamente surgen nuevas formas de modelizar
esos riesgos, como bueno, pues lo que estamos haciendo con Delta R, que es una aplicación de esa técnica estadística a un campo que a lo mejor hasta ahora no se había desarrollado tanto. ¿Cuáles son las mejoras o cambios fundamentales entre la aplicación de las redes neuronales con respecto al análisis tradicional? Bueno, normalmente lo que se está haciendo sobre todo para metodologías de clientes particulares, pues se estaba haciendo normalmente regresión logística. Las redes neuronales ya se habían utilizado en otra tipología de clientes, como eran, por ejemplo, las empresas, y dentro del campo de lo que son los particulares no había habido pues un desarrollo tan grande de esa metodología. Entonces, combinan quizás una fortaleza de lo que te permite, mediante estos sistemas, ir aprendiendo poco a poco de tus datos. Entonces esas redes neuronales se van fortaleciendo y la idea es que si tus datos son adecuados, la predictividad del modelo sea cada vez mayor, porque va aprendiendo de esos datos que tú le vas suministrando. En general los resultados, porque creo que ya tenéis resultados, el proyecto de investigación junto con Delta R pues está ya prácticamente finalizando. Los resultados medibles, ¿no? Que al fin y al cabo, pues y más hablando de análisis estadístico, análisis matemáticos es lo que vale. ¿Cuál sería tu análisis de esos resultados? Diferencias fundamentales y en las mediciones, en los tipos de análisis y de mediciones que hacéis, por ejemplo el índice de Gini. Vale, nosotros estuvimos viendo esa metodología en un primer momento, y la metodología, como tú dices, es un proyecto de investigación, con lo cual está en sus fases finales. Lo que pasa es que hemos realizado algunos ajustes para que no solamente esos Ginis, porque efectivamente los Ginis son mucho más fuertes que los Ginis con una regresión logística tradicional, pero lo que estamos viendo e intentando es poder tener un soporte metodológico que a la red neuronal nos valga y podemos demostrar que efectivamente no solo es el Gini, sino que existe una metodología suficiente para poder apoyar ese Gini. Los Ginis efectivamente son mucho mejores. Lo que falta es ese soporte metodológico que nos dé apoyo para que podamos soportar, valga la redundancia otra vez, ese Gini. No obstante, ahí es donde estamos trabajando, ahí es donde hemos hablado con Delta R para intentar mejorar aquello que vimos en un primer momento, y es ahí donde se está desarrollando el mayor trabajo. ¿En qué línea estáis trabajando? ¿En el soporte de ese análisis? Estamos viendo la metodología que actualmente regresión logística sí que está muy desarrollada, sobre todo por las bases de datos, que son bases de datos bastante grandes, o utilizas una muestra de construcción importante para construir esa regresión logística que al final te dé un Gini como el que tienes. En redes neuronales quizás la base de datos no estaba tan depurada como la que estábamos utilizando en regresión logística, y hemos hecho algunos análisis de estabilidad en cuanto a ese Gini, porque no solamente con una muestra, sino utilizar a lo mejor algunos otros grupos de muestras que certifiquen que el Gini que estamos obteniendo es estable. Entonces valga para toda la población que tenemos. Creemos, y eso hemos estado comentando, que va a ser viable, y estamos apostando por ello. ¿Tienes conocimiento de otras entidades de vuestro ámbito en tamaño y que estén utilizando ya este tipo de análisis para lo que son los créditos personales? Redes neuronales no conozco. Sé que hay otras entidades con regresión logística, pero redes neuronales yo creo que este análisis la primera vez que se está utilizando es aquí. Con respecto al software que tú conoces, el software, la oferta que tú ves ahora mismo en el mercado, que tú conoces, podría cumplir o podría, digamos, te da suficientes herramientas para afrontar este tipo de análisis o no, o productos como lo que está haciendo Delta R son específicos y no hay tantos en el mercado. El problema de existen muchos software. El problema es personalizarlos. Entonces, esa personalización requiere para mí de una experiencia de haber trabajado antes en una entidad financiera, porque muchas veces, bueno, pues trabajas, desarrollas el software, y quizás son a veces para entidades muy grandes, por gente que ha trabajado, y para entidades de un tamaño medio o como el nuestro, pues es complicado adaptarlo. Entonces, sí es bueno que gente que ha trabajado, que ha estado viendo lo que es una entidad de este tamaño, pueda realizar esa personalización y aportar nuevas, digamos, métricas o una nueva metodología más acorde a lo que necesitan entidades de este tamaño. Entonces, el software comercial de las multinacionales está como más pensado para el gran banco, sí, y no tanto para bancos de tamaño medio, que por otra parte es lo que más hay en España. Efectivamente. Y lo que carecen quizás, y creo que casi todos los software del mercado son software hechos de forma general, pero luego tienes que aterrizarlos. Entonces, ese paso de la aterrización es un paso
muy difícil. O sea, personalizarlo a tu entidad, es decir, parametrizarlo y adaptarlo, es lo más complicado. Entonces, si tienes un software que cumple esas necesidades, quizás sea más fácil. ¿Qué otro software de Business Intelligence tenéis ahora mismo funcionando en la empresa? Es decir, nosotros trabajamos con Experian, que tenemos en NBSM, que es como motor de cálculo para los motores que tenemos. Luego tenemos otro motor de cálculo, pero que bueno, está construido por Ceca y es un motor de cálculo hecho ad hoc para las cajas. Y luego trabajamos también con SAS, que digamos es el motor de cálculo que nos vale para todo el tratamiento de datos. Incluso alguna herramienta de capital pues también está siendo desarrollada con esta tecnología. ¿Qué otro tipo de aplicaciones consideras que puede tener este tipo de análisis? Hemos hablado de análisis de riesgo crediticio. Entiendo que a lo mejor no está dentro de tus competencias, pero entiendo también que todo el trabajo que está haciendo la empresa en saber manejar este tipo de herramientas, quizá tú pienses o consideres que puede aplicarse a otros terrenos de la empresa. Por ejemplo, análisis del uso fraudulento de tarjetas de crédito o el análisis en tiempo real de operaciones de blanqueo de dinero. Sí, no, por supuesto. O sea, todo lo que sea el tratamiento estadístico, al final la metodología es muy similar. Tanto trabajes en riesgo de crédito, como trabajes en blanqueo de capitales, como también, por ejemplo, en CRM, en previsión de compra de clientes o algunas campañas comerciales. Entonces, quizás estos modelos de redes neuronales, tanto como los modelos de regresión logística, para esa predictividad de compra son aplicables. De hecho, se están haciendo. Es decir, hay otras entidades que para eso sí que lo están utilizando. Entonces, creo que los profesionales que están trabajando en esto son fácilmente intercambiables en cualquier otra área técnica que sea un análisis de datos. Es decir, esa minería de datos, pues no solo la mera minería de datos, sino el poder trabajar y poder construir algo que sea entendible por una persona que no sea técnicamente experta. Por la experiencia que lleváis, ¿el proyecto lleváis 3 meses, 4 meses? Con ellos sí. Bueno, empezamos, si no recuerdo mal, alrededor de mayo o por ahí con Delta R, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías a compañeros, colegas de profesión que estuvieran en otros bancos de tu mismo tamaño, bancos de tipo medio, afrontando un proyecto de este tipo? Es decir, ¿cuál es la experiencia que tú un poco has sacado? ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Y cuáles son las principales precauciones que tú les darías, puesto que ya has hecho un gran recorrido, ¿no? Vale, yo creo que lo básico de cualquier proyecto que utilices bases de datos y tratamiento estadístico son los datos, valga la redundancia. Yo parto de una máxima, es que los datos siempre están mal. El trabajo con los datos y ese análisis es fundamental. Entonces, no pasa nada en perder muchísimo tiempo en análisis de datos, porque va a ser al final lo que te va a dar la predictividad del modelo y que el modelo efectivamente funcione. Entonces, lo primero es trabajar los datos lo máximo posible, ver posibles incoherencias, desviaciones, cualquier cosa que esté fuera de lo que es normal. Existen, porque las bases de datos, por desgracia, pues al guardar los datos, el trabajo siempre existen errores. Entonces, un trabajo ahí previo es importantísimo. Una vez que se tiene ese trabajo, es importante que una persona del equipo o 2 personas trabajen al 100% en el proyecto. Aprendan las metodologías y puedan compartir con la persona, con el consultor, esos diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la persona dentro de la entidad va a aportar una visión que a lo mejor el consultor no tiene, no porque no haya trabajado, sino porque la idiosincrasia de la entidad le va a dar que un dato, una variable, se utilice de una forma distinta a la que se puede estar haciendo el consultor. Entonces, dentro del desarrollo del proyecto es importante que esa metodología la conozcan y la compartan las personas dentro de la entidad. Y un tercer apartado, que no es menos importante que los anteriores, es la documentación. Es fundamental tener una documentación clara y que cualquier persona externa y que venga nueva a un departamento, leyendo esa documentación, pueda replicar desde el inicio todo el proyecto. Además, para el regulador, en un momento dado, si ese modelo quiere ser validado, le sea mucho más fácil acceder a él, cumpliendo requisitos de Basilea II, en este caso ya de la próxima circular del Banco de España, y entonces es mucho más fácil. Ahora, es muy importante en las 3 fases hacer un hincapié muy grande y que los consultores conozcan muy bien esas 3 fases. El equipo que tienes trabajando ahora mismo, ¿qué equipo tenéis trabajando en el proyecto concretamente? En el proyecto tenemos, generalmente tenemos gente que tiene una visión sobre todo técnica. Ahora mismo tenemos, aparte de trabajar
un poco de hacer de seguimiento por mi parte. Tenemos 2 personas que están, digamos, una debe estar en un 80% y otra un poquito menos, entre un 30% así, en la fase del proyecto en la que estamos ahora. Entonces ellos lo que están es apoyando y en cualquier momento resolviendo consultas que puedan tener los consultores, incluso la transmisión de conocimientos que no pueden hacer Delta R, pues ellos están en permanente contacto con ellos. El perfil es gente, una de las personas venía ya de la rama de consultoría y había trabajado bastante con temas técnicos, y otra de las personas, una persona con ya bastante experiencia en la casa, que conoce muy bien los sistemas y conoce muy bien todos los procesos dentro de la entidad. ¿Cuál es la recepción que está teniendo, si ya se lo habéis presentado a vuestros directivos, y cuál crees que puede ser la respuesta de los directivos? Es decir, ¿cuál va a ser la argumentación o cuál va a ser el camino que vais a seguir para vender esto internamente dentro de la empresa? Hombre, creemos que por el segmento que está abarcando y la necesidad que tenemos de cubrirlo, va a tener una buena aceptación. De hecho, no es que sea solamente Delta R el que se haya acercado a nosotros con ellos, sino que nosotros también hablamos con ellos, y aparte de ese proyecto de investigación dijimos que teníamos una necesidad que cubrir y nos gustaría contar con su ayuda. Entonces, dentro de la alta dirección, que ya va siendo consciente un poco de las necesidades que tiene Basilea y lo que aportan estos modelos, han visto conveniente crear un modelo específico para un tipo de clientes como son tanto las hipotecas como los prescriptores. Entonces, la recepción ha sido buena. Ahora falta que efectivamente todos esos poderes que decimos y todas esas bondades que tiene el modelo logremos demostrarlo. Sí. Me gustaría hacerte 2 preguntas. Una, ¿consideras que este tipo de módulos o de este tipo de productos de software, nosotros somos un medio que habla de software, sí, es mejor que sea complementario a otras piezas de producto? Es decir, es una buena experiencia por vuestra parte el que tengáis pues Xperia por un lado y además este producto, o considerarías que lo mejor sería integrarlo todo? Es decir, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto? Bueno, pues quizás sea tan específico el software y tan específico el tipo de empresa, ¿no? Pues banca media, lo que hemos hablado antes, que no haya otro remedio. Es que ese es el problema. O sea, hay veces que efectivamente a lo mejor tenerlo integrado todo quizás sería lo ideal y lo que todos querríamos, pero hay veces que no se puede hacer eso. Entonces, sí, hay veces que tienes que tener determinados clientes o determinados productos tratándolos de una forma diferenciada, y hay otras veces que te lo tienes que hacer, digamos, tú a medida. Lo que pasa que las funcionalidades que te aporta el hacértelo a medida a veces no son todas las que te puede dar, por ejemplo, una gran multinacional como puede ser SAS. Entonces sí que para determinados trabajos, como por ejemplo una herramienta de capital, sí que tienes que irte a ese proveedor. Para esto que estamos haciendo y para estos motores de cálculo, la solución que nos aporta Delta R, la verdad que es bastante interesante. Vosotros sois un banco de tipo medio o sí, una caja de ahorro, no sé cómo os englobáis dentro del sector bancario. Pues sí, estamos dentro de las 10 entidades más grandes de España ahora mismo, y dentro de las cajas seremos la tercera o la cuarta, dependiendo un poco en cuánto midamos. Medio es medio grande, ¿no? Medio grande, sí, dentro del sector caja somos grande. Aprovechando que estamos en octubre del 2007, digo, para que la gente que vea la entrevista dentro de unos meses, creo que la entrevista además no puede ser más oportuna, ¿no? Dado la crisis crisis bancaria, crisis financiera y derivada directamente, no en España por ahora, de la ligereza o del poco análisis o del análisis mal fundado en la concesión de créditos, ¿no? ¿Tú qué opinión, es decir, cómo crees que puede impactar esto en la ligereza que os impriman los directivos a la hora de mejorar los análisis o hacer unos análisis más complejos del riesgo crediticio? ¿Crees que de alguna forma puede impactar? Hombre, yo creo que por suerte, digamos, dentro del sector financiero español quizás no es tan esos procesos de análisis de riesgo son más estrictos que en otros mercados, como ha podido ser el mercado americano, donde efectivamente las hipotecas subprime, que es donde viene todo este riesgo, y al final ha sido una crisis de liquidez, no es crisis de análisis, no es más crisis de liquidez, porque se han dado efectivamente de forma ligera o no se han tenido en cuenta los riesgos que se estaban tomando. Creo que en el sector financiero español no veo tanto riesgo como puede existir en los sectores externos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un regulador bastante exigente. Entonces, las entidades están obligadas a tener
un capital suficiente para cubrir cualquier riesgo, como puede ser, por ejemplo, el tipo hipotecario. Entonces, efectivamente, aquí hemos tenido un riesgo muy grande y muy concentrado en el sector inmobiliario. Ese riesgo está ahí, no vamos a negarlo. Entonces, sabemos que las entidades, lo que estamos diciendo, y es como ha ocurrido siempre, cuando la marcha económica o cuando un sector económico ha bajado, está en la parte baja del ciclo, pues el análisis es más precavido. Entonces, esas operaciones inmobiliarias que antes se veía que sí existía una demanda suficiente para comprar esos bienes y existía mercado para ellos, ahora se ha retraído. Entonces, no quiere decir que no se vayan a dar operaciones, sino que se estudiarán y tendrá que tener un proyecto detrás justificado suficientemente para darlo. Pero creo que no es que se den menos o que se analice más rigurosamente, sino que se analizará, bajo por lo menos desde el punto de vista de CAM, de la misma forma que se estaba haciendo, yo porque creo que tenemos unos procesos bastante rigurosos a la hora de analizar el riesgo. Se analizará igual, lo que pasa que será más difícil, porque será mucho más difícil justificar que existe un mercado potencial para esas inversiones inmobiliarias. Digo, centrándome ahí. Y luego, en cuanto a la crisis de liquidez, pues bueno, todas las entidades, o muchas de las entidades, teníamos planes de contingencia de liquidez, pero ha superado nuestras expectativas, porque no esperábamos que hubiese una caída de liquidez como la que ha habido. Entonces, efectivamente, ahora es difícil encontrar recursos para financiarse, tanto en mercado como incluso, como se está viendo, hay una guerra ahora por captar depósitos, porque no vamos a engañarnos, no tenemos liquidez. Entonces es bueno poder buscar nuevas formas de financiación, y si se están buscando nuevas ideas para poder. Y supongo que eso en el fondo revierte, por así decirlo, cuando hay crisis de este tipo, cuando hay que mejorar procesos, cuando hay que cumplir con el regulador. Al final la gente te mira a ti y tú al final miras a la tecnología, ¿no? Porque no tienes otra, tienes otra opción, ¿no? Sí, efectivamente. Tanto la tecnología y el software es lo único que puede resolver, por así decirlo, esta tesitura en la que estás, ¿no? Sí, hombre, la gestión de procesos, que al final es donde se basa todo, pues sí que necesitas un componente tecnológico fuerte, y que no puedan haber esas excepciones que en algún momento dado, por no tener un soporte tecnológico adecuado, lo pueda soportar. Dentro del área de sistemas, con lo que trabajamos habitualmente, porque cualquier modelo que tenemos que hacer nosotros tenemos que implantarlo con su apoyo, y bueno, realmente nos están apoyando bastante, pues está basado, por supuesto, en componentes tecnológicos, estudiando ese proceso y ver dónde funcionan mejor. Ahora mismo, de hecho, estamos inmersos en un proceso enorme de cambio del sistema operacional nuestro, como es Alnova, y entonces eso nos va a generar, bastante cambio de procesos, aparte de la situación que existe actualmente. La crisis que estamos viviendo, que están viviendo ciertas entidades financieras, y un poco el miedo a la aprensión que pueda haber por parte de directivos y por parte del regulador también, supongo que habrá supuesto en cierta forma un mayor pressing en departamentos como el tuyo, y que tú al fin y al cabo no tengas otra que mirar hacia la tecnología para resolver este tipo de tesitura, ¿no? Este tipo de pressing. Es decir, ¿crees que al fin y al cabo la tecnología es la única salida, entre comillas, que tienen las entidades como vosotros para cumplir con el regulador y para asegurar a la dirección que vais a hacer las cosas bien en cuanto a lo que es la concesión de crédito? Como tú dices, efectivamente la tecnología es el soporte base para toda esta gestión. Entonces es un cambio importante y es necesario, no solamente por estas crisis, sino yo creo que se están dando pasos. Lo que pasa es que hay crisis que no lo tienes previsto, y ni la tecnología ni la metodología ha sido suficiente para crearlo. Pero no cabe duda de que la tecnología es la base fundamental para todo ello. ¿Cómo? Pues con mejores sistemas de información que permitan prever las crisis o por lo menos informar a la alta dirección a la hora de tomar decisiones. Luego el desarrollo de metodologías que permitan realizar stress testing con situaciones adversas que permitan ver que esta crisis qué efectos puede tener esta crisis. Todo eso tiene que estar soportado con un entorno tecnológico, metodologías, información y por último la parte de procesos. Procesos más ágiles no solamente es pintarlos y ya está, sino que necesitan de un soporte tecnológico que permita llevarlos a la práctica. Ahora mismo nosotros estamos en un cambio importante en cuanto a, nuestro transaccional u operacional, que sería una migración dentro de todo esa amalgama de procesos que llevan y todo ese soporte tecnológico, que confiamos en que permita dar una solución adecuada a posibles crisis o a posibles situaciones fuera de lo común dentro del mercado, y permita tanto a
alta dirección, una toma de decisiones más ágiles y eficaces, como cualquier cosa extraña que ocurra dentro de un proceso pueda ser detectada de forma anticipada. Muy bien, pues creo que la entrevista no puede ser más oportuna y muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Pues muchas gracias a vosotros.